Nuestro siguiente conferencista ha tenido una carrera como inversionista excepcional y es sin duda uno de los de mayor trayectoria. Su visión, habilidad y disciplina le han permitido ser una de las figuras más importantes en el desarrollo del sistema financiero mexicano. Tan solo a los 29 años, fundó junto con Alfredo Harp Acciones y Valores de México, misma que en solo unos meses ya mantenía el liderazgo de operación en todo el sistema mexicano. A los 32 años, ya era el presidente más joven de la Bolsa Mexicana de Valores. Dada su capacidad de análisis y visión a largo plazo, antes de la privatización de los bancos, Axival era ya uno de los principales accionistas de varios bancos y del mismo Telmex. Bajo su dirección, los rendimientos de varios de los fondos de Axival duplicaron su valor cada 2.7 años. Una de sus más recientes operaciones, en conjunto con varios de sus socios, fue la colocación en el mercado brasileño de la empresa Hipermarcas, una de las mayores empresas de consumo en dicho país. Desde su colocación hace tan solo 20 meses, el rendimiento para los inversionistas públicos ha sido de más del 140% en dólares. Don Roberto Hernández es presidente de Banamex, es consejero de Televisa, es presidente del Patronato del Museo Nacional de Arte, presidente del Patronato del Hospital Infantil Federico Gómez, es consejero y vice chairman de la institución más importante del mundo en cuanto a la protección de zonas naturales, llamada Nature Conservancy, es consejero del World Monument Fund, es consejero internacional de la Reserva Federal del Banco de Nueva York y bueno, es consejero y presidente de muchas otras más instituciones de México y del extranjero. Don Roberto es una persona a la cual considero ha sido una de las mayores influencias en mi vida, tanto personal como profesional, y es un orgullo para mí presentarlo como parte del equipo que participo en la generación de este evento. Muchas gracias, don Roberto. Ya después ya. Muchas gracias, Alejandro. Y antes que nada quisiera agradecerles a Paco y Alejandro la organización de este foro, pero viendo la organización quisiera agradecerles a todo el equipo de Sabino Capital y demás que participaron en esta organización. Creo que organizar un evento como este tiene su chiste. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes. Yo tenía preparado un rollo que me había pedido Alejandro de cómo manejar la plática con ustedes, pero déjenme decirles una cosa que me llamó mucha atención. Ayer me invitaron a un cóctel, Paco y Alejandro, y me dio mucho gusto ver la cantidad de gente joven que está participando y que está en el medio financiero. También vi algunos señores dones como Alonso y algunos otros que estaban ahí. Y entonces estuve pensando muy bien cómo cambiar el tema o cómo cambiar esto para no aburrirlos a ustedes con muchas cosas de currículum y de lo que uno ha hecho. Y yo quisiera empezar con algo que Claudia hoy en la mañana, mi señora, me preguntaba que por qué no lo comentaba. En mucho de cuando uno invierte ya y cuando uno ve los resultados, pues la gente siempre empieza a decir, bueno, ¿cómo adivinaron o qué visión tenían o qué suerte? Claro, cuando empieza a pasar 10 años y 20 años y 30 años y 40 años y más o menos sigue uno teniendo cierto tino en las inversiones, pues creo que es
interesante reflexionar. Una de las cosas primeras que hay que reflexionar es que este negocio en que todos ustedes están o que estamos todos nosotros es un negocio muy noble porque con nosotros, porque no nos vienen a correr cuando cumplimos 65 años o no nos ponen edades de jubilación. Y la gente sigue pensando que mientras más años tiene uno, más experiencia tiene y algo más va a tener. Entonces yo quisiera empezar un poco a definir esto de la visión. Yo creo que la mejor forma, sin duda, de adivinar el futuro es trabajar en su construcción de ese futuro. O sea, si uno no está involucrado, y normalmente es por plazos largos, no sé si me pueden oír sin este micrófono, ¿sí oyen? Si uno no está involucrado, y sobre todo en plazos largos, en proyectos en los que uno cree, es muy difícil poder elaborar una visión. Entonces, esta visión primero se va elaborando, como comentaba Alejandro, muchas veces no tienen que ser visiones originales o ideas originales, uno tiene que saber entender qué ideas son las que hay que seguir y sobre las cuales hay que trabajar y seguir con constancia trabajando en esas visiones. Y así es como se va construyendo y pues es cuando la gente después de años de estar trabajando en una línea empieza a tener éxito en esa línea. A mí me tocó vivir una época en los mercados donde se estaba dando un cambio generacional, pero también se estaba dando un cambio estructural, que creo yo que precisamente buscando el modelo de país que queremos tener, el llegar a los puntos como los que hemos llegado ahorita, lo que tenemos es que entender que estamos llegando a un cambio generacional y también en un cambio estructural. Entonces, lo importante es que ver a esta cantidad de jóvenes otra vez en el sector financiero, pues a mí me llena de optimismo pensando que lo van a lograr y que se va a poder dar. Entonces, creo que ese punto es muy importante, o sea, la visión que ustedes tengan y que trabajen por ella en ese momento hará cambiar el modelo de negocios, el país, superar muchos problemas que tenemos ahora, pero hay que hacerlo cada uno de nosotros, o sea, no es cosa de voltearnos a ver a los políticos o voltearnos a ver a los ya muy grandes, hay que hacer cambios, pero hay que forzar los cambios. Yo me acuerdo mucho que cuando Alfredo Harp y yo fundamos Acciones y Valores, como lo dijo Alejandro, en 1971, pero ya llevábamos unos 4 años en el piso de remate como agentes de bolsa y yo había estado en la administración de la bolsa haciendo estudios de organización y viendo un poco cómo trabajaba la institución, y yo creo que eso le da a uno la posibilidad de empezar a ver qué modelo, en este caso de una institución como la Bolsa, le gustaría ver del futuro, porque no cabe duda que había llegado la Bolsa a un punto que estaba muy difícil de cómo seguir adelante. Y el segundo paso es empezar a trabajar, definir la visión, empezar a trabajar, empezar a convencer gentes, empezar a convencer a los jugadores para que se junten en esa visión. Y fue así como en el 74, que fui electo presidente de la Bolsa, llegamos un grupo, porque nunca se hacen las cosas solo, llegamos un grupo grande de jóvenes que queríamos cambiar las cosas y en una página presentamos los puntos que queríamos cambiar. El primer punto era cambiar la ley del mercado de valores.
Y así queríamos cambiar del modelo de personas físicas que trabajamos más bien como notarios públicos o como lo que le llaman corredores de comercio, y que en muchas ocasiones se necesitaba la firma en una transacción, pero no había una actividad promotora, no había la capacidad, por ser personas físicas, de invertir grandes cantidades en tecnología, en desarrollo. Y para finales de 74 ya habíamos presentado un nuevo proyecto de ley que se aprobó en diciembre de 1974. Y si ustedes ven eso, ahí se empezó a desarrollar el mercado. Hubo muchos problemas, hubo que convencer de esta visión que teníamos a mucha gente. Cerramos la bolsa de Guadalajara y la de Monterrey. Invitamos a los miembros de esas bolsas a que vinieran a la Bolsa de México, que hiciéramos un mercado más grande, más profundo y que pudiéramos empezar a desarrollarlo. Y ahí empezó una serie de medidas. Empezamos a trabajar en modificar los sistemas de reservas, de compañía de seguro, de inversionistas institucionales, y empezamos desde entonces a plantear el desarrollo de inversiones institucionales. Fondos de pensiones, compañías de seguros, no venían a la bolsa. Los mismos bancos no invertían en la bolsa. En 1976 se logra tener un reglamento de cómo manejar reservas, de crear fondos de pensiones, de traer todas esas cosas a la bolsa. Yo creo que esa fue una parte bien importante del movimiento del nuevo mercado. Yo creo que la segunda parte, que también estuvimos muy involucrados, y aquí hay personas, vi a Mario Pichardo, vi a Enrique Garay, que trabajaron mucho tiempo en esto. Teníamos que meter al mundo, venderle al mundo la historia de México. Y empezamos a movernos internacionalmente para atraer inversión a México. En aquel entonces, curiosamente, los grandes inversionistas internacionales se ubicaban básicamente en Inglaterra y Escocia, bueno, pero digamos en Inglaterra. Los americanos no invertían fuera de Estados Unidos. Por ejemplo, las compañías de seguros canadienses, no fue hasta ya principios de los 80 cuando abrieron sus reglamentos para poder abrir márgenes muy pequeños de inversión para inversión extranjera. Entonces nos abocamos primero a venderle valores mexicanos en Inglaterra, y desde entonces hay fondos ingleses que siguen operando, fondos escoceses, pero en fin, empezamos a trabajar muy fuerte en inversión extranjera, y ahí los bancos, que eran los jugadores más importantes de aquel entonces, no nos compraron la visión y eso nos permitió irnos solos nosotros a ganar esos mercados, y cuando se dieron cuenta los bancos ya teníamos nosotros más de un 80% de toda la inversión extranjera que llegaba al país la manejamos nosotros. Entonces ahí fue cuando la bolsa empezó a moverse, y esto es mucho antes de la nacionalización. Otro de los puntos que teníamos en ese programa era convencer más empresas de que se hicieran públicas. Y para nosotros fue muy exitoso que en el mismo mes que yo tomaba la presidencia de la bolsa, hicimos pública a Industrial Minera México. En un momento en que Sarco estaba vendiendo la parte final, que todavía eran accionistas, y fue una de las principales o de las primeras grandes colocaciones públicas ya de los 70s en México. Y bueno, pues ahí seguimos trabajando, pero siempre con esta visión y este empuje. Los 70s para el mercado fue una época muy, muy interesante. Se hicieron públicas finalmente empresas que, aunque habían estado registradas en bolsa, no estaban flotando sus acciones. De ahí vino todo Monterrey.
Alfa era en aquel entonces, la cervecería Cemex, Citza, o sea, todos los que de Monterrey se hicieron públicos en ese periodo de mediados 70 a altos 70. Y bueno, eso preparó mucho las cosas para seguir nosotros en este camino de las colocaciones públicas. Concretamente para Acciones y Valores, un punto muy importante cuando ya éramos jugadores y competidores en estos mercados de emisiones fue la gran crisis que tuvimos en el 76. Habíamos firmado en el 76 con grandes problemas el poder hacer pública junto con Banamex y Bancomer, y nosotros éramos como los que estábamos trabajando, pero íbamos a la cola ahí. En aquel entonces se llamaba Cifra, lo que hoy es Walmart. Y para Acciones y Valores fue importantísimo porque vino la crisis, nos llamó a una junta Banamex y nos dijo, pues no hay condiciones para seguir adelante, vamos a hablar con la familia Arango y decirles que ya no seguimos en este proyecto. Y ahí nosotros rompimos el grupo y dijimos, no, a nosotros nos parece que sí podemos colocarla, que sería un muy buen momento para darle vida al mercado y que inmediatamente después de la crisis nos recuperemos. Y bueno, después de muchas peripecias, en febrero de 1977, a escasos 4 meses de la crisis más grande que había tenido el país en el 76, estamos haciendo la primera gran colocación pública de una nueva generación, ya solos Acciones y Valores, y yo creo que esa colocación fue un parteaguas. Y bueno, después han venido, creo que cosas que ya casi todos ustedes saben mejor que yo, la nacionalización de la banca, que fue un error terrible. Pero curiosamente en esos momentos se le empezó a dar vida. Bueno, antes, al final de los 70, tuvimos 2 elementos muy importantes para el mercado en general. El primero fue que se cambió el sistema de financiamiento del gobierno del encaje de los bancos a los CETES. Y desde el primer día trajimos a los CETES a cotizar en bolsa. Pero otra vez estuvimos trabajando con esto por años con el Banco de México. Y en el 1976, ya con ese antecedente de los CETES, trajimos al mercado a cotizarse los dólares. Entonces, lo que ven ustedes de la bolsa ahorita, del mercado, se fue creando en esa forma y en esa línea. Yo dejé la presidencia de la bolsa porque ya había una presión enorme del gobierno, ya me querían fuera de que no opinara, pero como a los 2 años después fueron a decirle a Alfredo Harp, oye, ya que Roberto no se meta, pero ¿por qué no vienes tú mejor a seguirnos ayudando? Y entonces Alfredo se fue otros 4 años a ser presidente de la bolsa, pero fue unos tiempos muy interesantes. Entonces, cuando viene la nacionalización de la banca, realmente las casas de bolsa tienen ahí un movimiento impresionante, pero ahí también es muy importante, Acciones y Valores ya estaba posicionado. Entonces es una cosa muy curiosa, Acciones y Valores nunca crecimos en el momento más grande de 350 gentes. Y con 350 gentes manejábamos fondos de pensiones. En 1980 logramos pasar la ley de sociedades de inversión para tener sociedades de inversión. Manejamos sociedades de inversión, manejamos un departamento de análisis, que aquí está Alfredo Loera, que realmente tuvo un gran éxito internacional. Alfredo fue nuestro socio que realmente
lo empezó Esteban Malpica, pero Alfredo ya fue el que lo hizo grande, el departamento de análisis. Y entonces Acciones y Valores, y esto es muy curioso, y no hablo mal de Televisa o de la publicidad, Acciones y Valores nunca hizo un anuncio de publicidad. O sea, todo era a través de boca en boca y de recomendaciones y sobre todo de resultados. Entonces, nos daba una imagen muy especial que era muy atractiva y que nosotros nos sentíamos muy bien con esa imagen, el que no saliéramos a publicitar nada, la gente venía y después los extranjeros venían a darnos sus negocios, a pedirnos nuestra opinión, a que participáramos. Y desde luego salieron pues muchas casas grandes. Yo no sé, en aquel entonces había casas de bolsa que tenían 5 o 6 veces o más veces el personal que nosotros teníamos. Y empezaron a abrir sucursales. Y nosotros mantuvimos una boutique. Para tratar de poner una comparación, sería como el Goldman de aquí de México, con el que empezamos a hacer muchas operaciones y empezamos a hacer colocaciones internacionales con ellos. Y ese fue un camino que seguimos. Cuando viene la crisis del 87, es una época muy difícil para las casas de bolsa, y pues nosotros seguimos nuestro camino. Entonces yo creo que es un poco la historia. Ahorita regreso a la historia, pero les quería presentar algunos, dado que este es un Value Investing Forum, tenemos algunas presentaciones de información pública. Como les digo, en 1980, cuando nos autoriza la sociedad de inversión, esta fue nuestra primera sociedad de inversión. Fue Axival, y fue una sociedad de inversión que para aquellos entonces eran muy grandes. O sea, Axival pasó la crisis del 92, que fue una cosa terrible. En México tuvimos, les recuerdo, una crisis en 1985, cuando el temblor, y luego tuvimos ¿se acuerdan del lunes negro de Nueva York en el 87? O sea, pasamos 3 crisis nacionales e internacionales. Yo nomás les recuerdo que en 1981-82 la tasa de interés en Estados Unidos llegó al 21%, nomás para ponerlos en perspectiva de cómo estaban de difíciles las cosas. Y aquí lo vemos, el oro no creció, el oro decreció en este periodo. Los Treasury Bills y CETES, que es una cosa muy interesante, porque ahí nos empezamos a ver en aquel entonces la política de Miguel Mancera, porque esto, salvo cuando lo corrieron por 1 mes o 3 meses en el 82, él fue el gobernador del Banco de México. Él apoyó mucho la idea de los CETES y siempre trató de que la gente ganara ahorrando en CETES. Es muy importante. Este rendimiento anual compuesto se duplica cada 3 años o menos. O sea, se va duplicando. Les pongo 80-91 porque en 91 muchos de las gentes que eran nuestros clientes aquí, cuando compramos Banamex, aquí está un poco la historia de los inversionistas. Aquí hay 2 cosas muy importantes. Estas eran fondos que teníamos que reportar diario, compras y ventas, hacer un reporte semanal. Era muy complicado en aquel entonces, ahora como que ya con los medios electrónicos es más fácil tener a las autoridades. Antes era todo manual, era complicadísimo. Pero teníamos una regla en Axival. Todos los socios de Axival no podían invertir su dinero personal más que en los fondos de Axival. No podían
hacer picking, andar comprando acciones ellos. Y la única regla era que cuando ya el fondo llegaba al máximo que podía tener de alguna acción que les gustaba a los socios, había una regla para que pudieran seguir comprando ordenadamente junto con los clientes. Entonces esto era la forma en que los clientes los invitábamos a invertir con nosotros. Este es el mismo Axival. A 2001 le tenemos que sumar la gran crisis de 95 aquí en México y luego la gran crisis del 97, la crisis asiática que nos pegó fuertísimo aquí al mercado de valores. Y como en el 2001 al vender el banco vendimos todos los fondos y vendimos todo, hasta aquí por eso le cortamos. Lo demás ya no es público, ¿no? Pero ahora, también viendo esto de la visión y seguir una visión y trabajar en ella, en 1987, cuando hubo en octubre hubo el lunes negro, pero hubo un gran boom, convencimos al gobierno de colocar acciones de los bancos que eran todos nacionales en el mercado. Y bueno, hubo muchas discusiones y muchas consideraciones políticas y finalmente se crearon algo muy raro que se llama certificados de aportaciones patrimoniales, los famosos CAPS, y hicimos un fondo especial donde les dijimos a la gente, ya el gobierno dio su primer paso, vamos posesionándonos de los bancos para estar, a ver cuándo avanzamos un poco más. Y creamos este fondo que se llamaba Axipat. Este fondo dio, en estos años que estuvo activo con CAPS, después, cuando se privatizaron los bancos, pues ya 113 anual compuesto en 3 años, ¿no? O sea, se ganó mucho dinero, pero lo más importante es que lo ganaron todos nuestros clientes. O sea, y era público, y era una bandera que teníamos y con eso promovíamos, y pudieron comprar extranjeros. También se me olvidó de los 70, algunos por aquí Axival, se les ocurrió lo de los fideicomisos para que los extranjeros pudieran comprar y también se echó a andar. Entonces, pues con este performance sí va dentro de la línea del Value Investment Forum. Era para que la gente invirtiera. Entonces, dicho esto ya para que... Yo creo que dentro de este proceso, ya nada más para terminar esto de la historia, cuando saliendo de la crisis, veíamos ya la globalización como algo que se metía uno o estaba uno o iba a estar fuera de negocios. Y ahí desarrollamos una visión dentro de Axival y dentro de Banamex, que teníamos dos opciones, o creábamos un verdadero campeón nacional, o nos asociamos con un campeón internacional. Y fue cuando hicimos el intento de fusionar Bancomer con Banamex. Y fue muy interesante porque el trigger de esto fue cuando BBV llegó a ofrecerles una cantidad muy pequeña a los accionistas de Bancomer, pero
pues parecía que le iban a aceptar ellos. Entonces fue cuando fuimos nosotros y dijimos, "Oye, te ofrecemos 1,000 millones más para..." Y fue cuando empezamos un proceso de negociación, y ya que habíamos conseguido a los accionistas de Bancomer que estaban de acuerdo, el gobierno nos bloqueó por presiones pues, de otros monopolistas en otras áreas que no nos querían ver creando un campeón mexicano, y sobre todo el gobierno no quiso. No hubo manera de convencerlos. Y fue cuando decidimos, ¿sabes qué? Vamos a tomarlo con calma, pero vamos a buscar entonces un campeón internacional. Y fue la decisión de llevar eso y fusionarlos. Yo creo que aquí había otro tema, o sea, el hecho de habernos metido los socios de Accival de lleno en la administración de Banamex no fue como estaba planeado. O sea, nosotros queríamos tener en Banamex una inversión y tener una participación a nivel consejo, pero pasiva al nivel administrativo. Y por condiciones bueno, como venía la nacionalización, como estaba, tuvimos que meternos de full time a eso. Entonces, para nosotros era importante regresar a ser inversionistas privados y tratar de seguir en el medio y tratar de pues, seguir creando empresas y seguir. Nuestra línea de inversionistas ya más o menos visibles en empresas va muy atrás. A finales de los 70, principios de los 80, rescatamos de la quiebra a un grupo papelero muy grande, San Cristóbal, y en 1974, en plena crisis, 75, ya veníamos platicando porque Kimberly había comprado Scott Paper, que eran nuestros socios en Filadelfia, a nivel mundial, pero aquí nosotros teníamos mayoría. Entonces aquí éramos los principales competidores y finalmente Kimberly nos hizo una buena oferta y dijimos, pues quédate con el papel. Pero hicimos muchos negocios de esto, mexicanizamos empresas, hicimos private equity, empezamos otras empresas. Ya en Banamex pues hicimos también, creamos compañías de seguros, creamos compañías de telecomunicaciones, creamos pues, una bola de nuevas empresas que de alguna manera las hacíamos embonar en la línea en que íbamos trabajando. Yo no sé si dejamos para preguntas y respuestas el resto pero yo creo que hay dos preguntas que le hicieron Emilio hace rato y que me gustaría a mí contestarlas para que no me las vuelvan a hacer después. Yo creo que esta crisis que hemos vivido, la primera crisis global sin duda, y como todas las otras crisis, es diferente a las anteriores. O sea, uno puede buscarle, y sobre todo es post, como dicen los economistas, podemos inventarles correlaciones, pero el chiste es, en medio de la crisis, encontrar cómo... Yo les mencioné algo de las crisis en México, pero nosotros, y la historia de Accival y la historia de estas inversiones, se da en un país que hemos deshecho el patrimonio de la clase media a base de crisis irresponsables causadas en el 99% por el sector público en el pasado, como fue la crisis del 76. En el 79 tuvimos una crisis absurda por una declaración de López Portillo de que iba a aumentar el 10, 20, 30 y que no iba a haber inflación porque lo iba a hacer en etapas, pero infantil. Y nos metió una crisis durísima que para los que estamos en el underwriting y demás fue una crisis muy peligrosa. Luego tuvimos una crisis, la primera crisis a nivel latinoamericano que creó México, la famosa crisis tequila del 82. En el 85 tuvimos una crisis muy fuerte en México que la reforzó el huracán Gilberto y el temblor.
que vinieron casi juntos, uno le pegó a una parte y otro a otra, ¿no? En el 87 compartimos la crisis americana. En el 94, bueno, pues esa sí ya la conocen todos ustedes. En el 97 la crisis asiática la tomamos aquí. Y la reflexión cuando Alfredo y yo nos juntábamos a platicar, tratando de entender a los americanos, y cuando estábamos en el consejo, los dos allá de Citi, siempre nos daba la sensación, y así se los decíamos, como que ya había la sensación de que ya no iba a haber crisis, que ya las cosas estaban resueltas, que había un modelo que iba a ser el modelo que iba a regir en los próximos 300 años. Entonces, y nosotros no entendíamos por qué esa confianza había, y siempre estábamos diciendo, oigan, cuidado, esto tiene ciclos, esto viene y va, la vida aquí. Y creo que había un sentido en los altos niveles de la comunidad internacional de que ya habían encontrado cómo evitar las crisis. Entonces, esta crisis, una parte bien importante es que nos dé humildad a todos los inversionistas, sobre todo a los inversionistas exitosos, y que entendamos que esto sube y baja, y que hay que estar con los pies en la tierra para poder aguantar cuando baja y estar preparados para empujar cuando sube. Entonces, esto que se habla ahora de la W o de la B o de la L o de las letras, yo creo que un elemento importantísimo en la crisis, no nos debemos dejar ir por la realidad, porque la realidad es otra. Se da una crisis en un ambiente donde hay una concentración enorme de liquidez que está fuera de lo que, digamos, definimos como consumidor. Entonces, es una crisis del consumidor, pero la liquidez está ahí. Cuando la crisis del 95 en México, discutió mucho con Larry Summers. Yo era amigo de Bob Rubin de Goldman, y cuando vino la primera vez Larry Summers a México, yo lo recibí aquí para tratar de decirle lo que... Y él traía una recomendación a México que fue criminal, le decía yo en aquel entonces. Y ahora, cuando vino la crisis de ellos, le decía, oye, fuiste a México a obligar al Banco de México a que subiera las tasas de interés al 150% y a matar a todas las empresas. ¿Y por qué no lo aplicas aquí? ¿Por qué estás aplicando ahora que sea cero tasa de interés? Para que vuelvan a vivir las empresas. Y, bueno, es una gente sabia y dijo, bueno, uno aprende, pero nos dio una receta fatal en el 94. Entonces, lo que está pasando ahora es, tomaron las medidas muy rápidas en Estados Unidos, tumbaron la tasa para fines prácticos a cero y dejaron flotando una cantidad de liquidez en el mercado impresionante que estaba en los países exportadores de petróleo, en las grandes empresas internacionales, en los grandes fondos. Y estos veían muy bien todo hasta marzo o abril, donde todo el mundo celebraba que la liquidez era el premio mayor que se puede hacer y que había que pagar y que había que tenerlo en cero. Pero cuando se empezaron a dar cuenta que el mercado estaba tocando fondo, todos pensaban al mismo tiempo, bueno, hay que poner un poco, pero ese un poco de cada quien fue un exceso que se dio en todo el mundo. Y aún así, la gran liquidez se quedó fuera de los mercados. Entonces, el segundo paso que estamos viendo es que ya desde antes de la crisis decían, Estados Unidos ya no va a crecer tanto. Ahora va a crecer los países emergentes. Entonces, los inversionistas internacionales que salieron primero que nada de los mercados emergentes en esta crisis han regresado con una fuerza y una cantidad de dinero, pero la verdad es que se han perdido. Y si ahorita uno hace el análisis, aquí hay muchos expertos en eso, nos pueden decir, todavía estamos sentados en un saco enorme de liquidez. Entonces esto, aunque veamos que los mercados han subido ya mucho y demás,
Yo creo que todo va a apuntar a que la liquidez vaya a seguir entrando y vamos a ver todavía, sobre todo en mercados como el de México, que aunque ya digamos es dónde estamos, en qué nivel, pero no hay duda que van a seguir subiendo por esa liquidez. Entonces, pues ya después les explicaremos, pero esa es una de las preguntas de la L. Entonces, esto yo creo que está encontrando soporte y bueno, pues muchos de ustedes aquí que son expertos en eso, nos dicen, gente que está en el mercado allá, dice, bueno, es que mis clientes me dan órdenes de que no compre estos precios, pero que 5% abajo sí compre. Entonces, bueno, pues le están dando un piso cada bajita del mercado. Entonces, esto parece hasta mecánico, ¿no? Pero yo espero que con las medidas que se han tomado vaya a tomar fondo. Ahora, eso no quiere decir que en 2 o 3 años no va a ser tan fácil el que vuelva a ser la misma recuperación. Tenemos que ver todo un proceso de consolidación de capacidad instalada, tenemos que ver un replanteamiento de consumidores para ver qué tipo de consumo, hacia dónde se va, tenemos que ver una serie de cosas que nos van a dar la pauta para cómo va a venir en el futuro el desarrollo global, que yo sí creo que es el camino, pero pues creo que todas las exageraciones tienen sus caídas, ¿verdad? Entonces estoy a sus órdenes para... No veo nada, así es que... Sí, te oigo. Buenas tardes. En la mañana, en la presentación, no, ¿Por qué no le pasas aquí adelante y los que... Sí, o Corea. este, participa el sector energético, aquí no participa. En Estados Unidos hay el sector tecnológico, no lo tenemos. Y el sector financiero, aquí tampoco lo tenemos. O sea, mi pregunta es, bueno, ese es por el lado de las grandes empresas. Por el lado de las pequeñas empresas es un problema estructural o de mentalidad a lo mejor de control de la empresa, de educación financiera, etcétera. Mi pregunta es, para llegar de ese 40 al 60 o más del PIB, se necesitan 2 cosas, la emisión de empresas pequeñas, pero también poder participar en las grandes y sobre todo 2 sectores en México que sí tenemos, que es el energético y el financiero. Ya vimos un ejemplo de la colocación de Santander en Brasil. ¿Qué podemos esperar en México en estos 2 sectores y específicamente en el sector financiero? Pues mira, yo creo que tiene razón en lo que está diciendo, pero por eso me refería a que anoche con mucho optimismo vi a un grupo joven, tan talentoso, hablando de estos problemas y viendo cómo cada quien propone resolverlos. Yo creo que ese es el tipo de cosas que tenemos que tener para llegar a visiones comunes y poder lograr esos cambios. Hoy en día, a pesar de lo que se diga en los medios, tenemos políticos muy conservadores. Y cuando vemos los problemas de Pemex y la privatización o la generación de energía y demás, estamos ahora siendo conservadores y además dogmáticos de que eso no se puede tocar. Pero yo creo que
estamos en un momento de cambios y yo estoy seguro que si hay un consenso, alguien decía, le hacía una pregunta a Emilio sobre el modelo de país que queremos tener. Yo creo que si hay consensos y van convenciendo a la gente, vamos a poder liberar estos dogmas que nos tienen atados. Porque sí estamos llegando a un límite, estamos llegando ya como que se siente, porque no es por la crisis de ahorita, lo estamos discutiendo hace 10 años. Crecimos después del 94 porque habíamos caído violentamente, pero apenas recuperamos lo que habíamos perdido y seguimos en una línea lateral que no estamos proveyendo ni los empleos, no estamos proveyendo nada. Entonces, los empleos, los únicos que crean empleos sustentables son los empresarios. Si el gobierno quiere crear empleos con nuestros impuestos, pues al rato nos están compitiendo y al rato genera menos impuestos y al rato vamos para abajo. Entonces tenemos que encontrar los mecanismos para que eso se dé. Y no son mecanismos complicados. Yo aquí, no sé, exagerando el tiempo, pero para que se desarrolle la pequeña y la mediana industria, yo lo comparo con la sanidad pública para los niños. Si un niño nace en condiciones malas, va a haber una gran mortalidad. Si uno arregla las condiciones alrededor de los niños van a sobrevivir. Y eso lo estamos viendo en todas las estadísticas. Entonces lo que se tiene que crear son las condiciones adecuadas para que el empresario pequeño y mediano sobreviva y crezca y se desarrolle y cree empleos. No hay que hacer las empresas, hay que dejarlos que cada quien las haga, pero hay que crear las condiciones. Entonces, desgraciadamente, en la parte de grandes empresas y monopolios públicos y privados, el gobierno también quiere diseñar políticas industriales, diseñar todo. Entonces, yo estoy convencido que lo que tiene que tener es reguladores fuertes, eficientes, con dientes, y que en cada sector vayan poniendo las reglas modernas, que se discutan, que se vean dónde están los países que están creciendo y que se tomen reglas. Y aquí no lo hacemos. Aquí todas esas decisiones están centralizadas, todo el mundo tiene que saber de todo el mundo tiene... Entonces, eso también hace que los monopolios privados pues estén en la misma posición de conservadores que los políticos, pues nadie quiere que cambie nada. Entonces estamos en ese gato pardo, ¿verdad? Donde todo el mundo dice que cambien las cosas, pero que quede igual, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ponernos serios y decir, vamos a olvidarnos de los dogmas del gobierno. El gobierno tiene que controlar los energéticos. Pues no tiene que ser dueño de todo y hasta transportarlo y luego refinarlo y luego... O sea, que ponga las bases para que haya reglas y tiene que tener un regulador, claro, que sea la Comisión de Energía, que ponga las reglas fuertes y claras y que se libere. La generación de electricidad hasta 1960, la generación de electricidad estaba en manos de una compañía inglesa que iba muy mal por razones políticas y un sindicato muy complicado y demás, pero la toma el gobierno y lo hace un dogma y ahora toda la generación tiene que ser, y si no es un pecado contra la revolución y contra México y contra la soberanía, pues no es cierto. Y si lo analizamos desde el mundo ya, ni China tiene todo en energía, creo que quedan dos países, es Vietnam del Norte y México los que quedan, o Corea del Norte, perdón, y México los que quedan con estos dogmas. Pero bueno, son ustedes, esa generación que está aquí sentadas con algún apoyo de las otras generaciones, no lo sé. Pero son ustedes los que tienen que cambiar esto.
Qué gusto, Roberto. Un placer verte también y qué oportunidad maravillosa de Value Investing es que los jóvenes te escuchemos. Concretamente, este importante papel de inversionista institucional de los fondos de pensiones en México. Nos daría mucho gusto que después de las iniciativas que se inician este agosto, de mayor flexibilidad a los fondos de pensiones para invertir en bolsa, y nos gustaría escuchar tu opinión, esta nueva generación, estos jóvenes, desde luego soportados, impulsados por las grandes inversionistas como GBM, coadyuven para que encontremos una forma en México para que los fondos de pensiones, y creemos que así lo vemos, inicien un nuevo ciclo de inversión de largo plazo. Más de 50% de los mexicanos tienen menos de 25 años de edad. Invertir en bolsa, 10, 15, 20, 25% para plazos de 20, 30, 45 años, significa un punto adicional o 2 puntos adicionales en las jubilaciones. Este proceso de educación, ojalá aquí estén muchos managers del sistema de pensiones en México, y creemos que sí están captando la importancia de invertir a largo plazo, de no jugar con el mercado mexicano, de no salir corriendo cuando vienen las crisis y de aprender de ustedes, de aprender de las generaciones anteriores a este valioso pensamiento de inversión de largo plazo fundamental. Muchas gracias. Gracias, Maru. Pues, yo creo que, como todos son ciclos, pero hay que forzar que esos ciclos evolucionen. O sea, cuando se creamos las AFORES y estuvimos muy involucrados en la creación de las AFORES en México, veíamos eso a largo plazo y había que cuidarlas, pero pues yo creo que ya hoy son los jugadores que están dando el soporte a este mercado y yo creo que han jugado un papel muy importante, pero sí lo que tú dices, ya es tiempo de que vayan soltándoles los controles y dejando que ya lleguen a la mayoría de edad. El regular los que inviertan en el índice, que se crean otras distorsiones. Hay que dejarlos que inviertan en los mercados. Yo estoy de acuerdo, pero otra vez les toca a ustedes el que eso suceda. Ya decimos que ya están grandes, ya lo han hecho muy bien, y que tomen otros riesgos. Sí, buenas tardes, señor Hernández. Con toda la crisis financiera, para los bancos extranjeros, pues les fue redituable comprar bancos mexicanos. ¿Usted qué opina? Desde luego que sí. ¿No se arrepienten de haber vendido? No, yo creo que son procesos, como decía, preferimos el papel de inversionistas de portafolio pero, o sea, se vendió un modelo de bancos y pues vean los resultados. En esta crisis otra vez volvimos a cortar el crédito hipotecario donde nos metimos, empezamos a cortar tarjetas desde antes y bueno, pues ahorita volvemos a ser los principales prestamistas cuando ahí me da una reflexión muy importante. Ahora hay una crítica de que no prestamos lo suficiente. Entonces aquí el punto es el siguiente. Nosotros prestamos a las empresas principalmente. Y si las empresas mexicanas ahora están viendo oportunidades de expansión internacional, pues usan esos dineros para hacer esta expansión internacional, lo están haciendo muy bien. Lo estamos viendo los resultados, estamos viendo qué éxito están teniendo. Entonces nosotros no podemos decirles a ellos en dónde lo inviertan. Ellos son los que los invierten donde ven las oportunidades más grandes. No sé si... Pero el modelo es muy bueno y bueno, BBV creo que ya el 33 o el 37% de las utilidades es de México.
Citi está anunciando por todos lados que el modelo mexicano de Banamex es el modelo que está aplicando en todos lados. Sin embargo, todo esto va cambiando muy rápido, hay que estar atentos y pendientes. Ok, muchas gracias. Buenos días. Nada más para preguntarle, con respecto a la Bolsa Mexicana de Valores de 30 años para acá que estuvo y que le tocó colocar, como dijo, Minera México, que ahora pues, es de las grandes, Grupo México, Cifra, que ahora es Walmex. 40 años, ¿eh? 40 años, correcto. Yo creo que no ha cambiado mucho y es una pena ver que la bolsa trae, pues, yo llevo trabajando ahí 20 años y son las mismas 100 empresas, 100, 150 empresas, de las cuales uno invierte en 50. Entonces, si nos puede contar un poco cómo fue que abrieron brecha y colocaron empresas en bolsa y qué nos debe de, a dónde debemos de ir nosotros, que nos toca ahora ir y colocar. Yo creo que la bolsa mexicana da para tener unas 500 empresas en bolsa, no sé, a ver si me da su opinión sobre este tema. Mira, todos son ciclos en la vida. Uno tiene que saber aprovechar eso y la bolsa y los mercados a veces se desarrollan en condiciones que nadie se imaginaría que se desarrollaran. A partir de la salida de Porfirio Díaz, la bolsa está desde 1884, mismo año que Banamex se fusionó. Y el primer gran boom de la bolsa fue en los años del 12 al 15 en plena revolución. ¿Y por qué? Porque había productos, se desarrollaba el petróleo, la minería había productos que salía a vender y había mucho interés. Y de hecho los primeros grandes financieros de este país vinieron de Europa. Y vinieron porque vieron la oportunidad, aunque estaban matándose en varias ciudades y andaba la revolución. Después de la Segunda Guerra Mundial volvimos a tener un gran boom. Y se hicieron colocaciones públicas, y florecieron casas de bolsa y intermediación. Entonces, volvimos a entrar en una época de invernación, ¿verdad? Y en los 60 se dio todo este movimiento para lograr que en los 70 volviéramos a desarrollar el mercado y a traer. Pero yo creo que les toca a ustedes el ver estos nuevos caminos, empujar. Yo creo que ahorita se están creando figuras de private equity, de todo tipo de fondos, las afores, hay una cantidad de dinero. Ahora lo que les falta son proyectos, se están metiendo en infraestructura, se están metiendo, pero creo que las condiciones se tienen que dar. O sea, yo creo que hay que fortalecer a los reguladores en casi todos los sectores para poder permitir que empresas pequeñas o de nueva formación, porque no tiene que ser pequeñas nomás, de nueva formación, pues ser ya grandes también, ¿verdad? Con los fondos que hay disponibles. Pero tenemos que tener la oportunidad de crear las empresas, tenemos que tener la demanda de los mercados, el interés. ¿Y qué es lo que de alguna manera los reguladores están hechos bolas y no están abriendo las oportunidades? No sé si la última pregunta ya que, como ustedes quieran. Pues Sí. muchas gracias por la oportunidad, señor don Roberto Hernández. Yo escucho el foro y siento un gran conflicto hacia adentro porque veo que tocamos todos los temas y usted ahorita menciona y me preocupa el fortalecer a los reguladores. Porque, por ejemplo, veo el tema de las micro y las pequeñas y veo que se abren oportunidades en el área de las energías renovables. Y lo primero que observo es que el mercado está sobreregulado. Va a nacer el mercado y ya está excesivamente regulado. Ya lo pueden hacer. Entonces, decir fortalecer al regulador, digo, bueno, pues será hacerlo más consciente de que las reglas tienen que permitir que los jugadores jueguen y no que los jugadores se excluyan de las reglas. Pero luego veo las otras partes que conforman este esquema o de desarrollo industrial y veo que de todas maneras faltan elementos, ¿no? Entonces veo muy difícil que una pequeña o mediana empresa, y hablo de mediana empresas que tienen menos de 300 trabajadores,
puede incursionar en estos temas nuevos, porque por un lado están sobreregulados, por otro lado, bueno, pues ahora le agregamos, tienen tasas impositivas más altas, o sea que estar en el mercado formal cuesta más. Y finalmente el acceso a los créditos es limitado. Y aquí les pedimos a las pequeñas y a las medianas que tengan mecanismos de garantizar los préstamos que reciben. Entonces, siento como un nudo gordiano en donde las diferentes partes, en vez de poner los elementos para facilitar el desarrollo de las empresas, estamos poniéndoles más bien elementos para evitar que las empresas puedan crecer. Entonces No sé qué opina voy a usted. pedir disculpas, no más reguladores, no más fuertes, mejores reguladores. Y fuertes, o sea, que puedan, pero mejores. Un punto dramático, por eso creo que sí hemos llegado a un punto donde se van a tener que tomar decisiones sobre el modelo de país que queremos. Hay un dato que estaba yo tratando de sacar ahora el mes pasado, porque me habían preguntado de algún rollo viejo mío que traía del número de empresas. Nosotros estimábamos, cuando hicimos desde finales de los 60, pero en los 70, que estimamos que había una pirámide de empresas y que había como 300,000 empresas en aquel entonces. De esas 300,000 empresas, en la punta de la pirámide había muy pocos, cientos, o sea, muy pocos, que estaban hasta arriba de gran empresa, y el resto era una mediana empresa fuerte. Entonces, en 30 años las hemos destruido. Hemos concentrado más arriba, no hemos creado más abajo. Entonces, es tiempo de decir, bueno, pues, ¿qué está pasando? Algo no estamos haciendo bien. Por eso decía, para usted, pero ya estamos llegando a un límite que estamos viendo, no se crea empleo, no se, o sea, y eso es que tenemos la válvula de escape de las cifras de mexicanos en Estados Unidos, nos ha ido salvando y nos ha ido ganando tiempo, pero ahora que no se ve que la absorción de nuevos empleos allá tampoco se vaya muy fuerte, aquí seguimos produciendo gente para el mercado laboral, tenemos ese bono demográfico que es maravilloso, pero lo tenemos que usar, si no se nos va a revertir y el tiempo está corriendo. Entonces, yo sí creo y soy muy optimista que estamos llegando al punto donde vamos a encontrar gente más abierta para llegar a negociaciones y avanzar en esa línea. Pero hay que trabajar. No tengo la cifra exacta del número de empresas, pero por ahí está más o menos igual que en los 70. Muchas gracias.